Decirle a que tenés a tu lado, Dios tiene una palabra para tu vida. Diga conmigo la garantía en el propósito superior. Tomen así. Ese es el título, el mensaje. Estamos desarrollando que hay un propósito superior en nuestras vidas. Recuerdan que hay cosas que nosotros debemos hacer para cambiar primeramente nosotros y luego para poder ayudar a cambiar a la sociedad que tan necesitada está del Señor. ¿Cuántos creen que la sociedad necesita de Dios? ¿Cuántos creen que la sociedad necesita de Dios? ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos comenzar a cambiar nosotros. Dios siempre empieza por algo y siempre comienza por las cosas pequeñas. Comienza con personas limitadas, con personas que tienen errores y fallas, pero tienen una característica: tienen fe en Él. Y esto es lo que los hace distintos. Por eso diga conmigo la garantía en el propósito superior. Volvemos a decir la garantía en el propósito superior. Muy bien. Vamos al Salmo 138. Esta es la palabra con la cual estamos desarrollando este concepto de lo que significa ese propósito superior. Salmo 138, verso 8. Dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Entonces, acá está declarando que el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Ahora te hago una pregunta. ¿Qué es lo que necesitas para que Dios cumpla ese propósito en vos? Muchas veces he escuchado a personas decir: bueno, vos lo que necesitas es orar para que te vaya bien. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? Tenés que ayunar para que te vaya bien. ¿Está bien o está mal? Tenés que asistir a las reuniones, tenés que llenarte de la presencia de Dios, tenés que congregar, tenés que leer la Biblia. Y te dan muchas pautas, para que ese propósito se cumpla. Pero hay algo que las personas pasaron por alto, y es que hay una garantía en el propósito superior. Ahora, la pregunta del millón: ¿cuál es esa garantía? Y la otra, ¿qué es una garantía? ¿Cuántos salieron alguna vez de garante de algo? ¿Vieron? ¿Y aprendieron que no hay que hacer eso? La Biblia dice: no saldrás de fiador de nadie. Entonces, cuando hablamos de esas garantías en lo natural, ¿qué significa? Que si la persona que solicitó, vamos a suponer que alquiló una casa, y esa persona no pagó, no hay problema. El que tiene que cobrar va a ir ¿a dónde? A los garantes, a la garantía. Entonces tiene la garantía de que va a cobrar. De algún lado va a sacar, ¿sí o no? Porque esa es su seguridad. Por algo mandan a pedir los garantes. Si los garantes no tendrían ninguna importancia en esto, no se los solicitaría, ¿o no? Pero por eso se piden los garantes. Entonces, la garantía, escuchen esto, es cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Y escuchen esto también, otro concepto de garantía: seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Es decir, yo estoy seguro de esto que voy a hacer. ¿Vieron cuando les decían en su momento: compren dólares? Porque en algún momento eso es seguro. ¿Sí? ¿Y así fue o no? Entonces, vos trabajabas seguro sobre lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque tenías garantía de que eso iba a progresar, que eso iba a prosperar. Bien, para que vos puedas entender esto,
En Dios pasa lo mismo. Nosotros tenemos una garantía. Nosotros tenemos la garantía de que las cosas que Dios dijo se van a cumplir. Ahora, ¿cuál es esa garantía que Dios nos da? ¿La oración? ¿El leer la Biblia? ¿El ayunar? ¿El congregar? ¿Esa es la garantía? Vamos a ver cuál es la garantía que el Señor nos da. Y vamos a ampliar un poco este concepto. Vamos a ir a Génesis 26. Génesis 26, verso 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, viste que hay cosas que por consecuencia vuelven a pasar y fíjate que vuelven a repetirse, pero Dios siempre está en control de todo. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habría gran hambre que está por hacer Isaac, por descender a Egipto. ¿Qué le dice Dios? No, tranquilo, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Génesis 28. Del 10 al 15. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a leer el 20 y 21. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Génesis 31. Vamos a leer del verso 3 al 5. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era
antes. Mas el Dios de mi Padre, ¿qué dice? Ha estado conmigo. Bien, vamos ahora a leer el verso 38 del mismo capítulo al verso 42. Estos 20 años he estado contigo, esto le dice Jacob a Labán. Estos 20 años he estado contigo, y tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, escuchad, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, ¿qué cosa? No estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Escucharon lo que le dicen? Si el Dios de mi padre no estaría conmigo, me hubiese dado una palmadita y me mandás con una mano atrás y otra adelante. Vamos a Génesis 39, del 1 al 5. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el verso 2 que dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, porque una cosa es que vos digas Dios está conmigo, y otra cosa es que otros vean que Dios está con vos. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Una vez les dejé un principio, cuando les dije, si ustedes trabajan con personas que no conocen al Señor o que no están sirviendo al Señor, esas personas tienen que ver que todo lo que ustedes hacen prospera, y que ellos prosperan por causa de ustedes. Qué malo que es mi empleador. Bueno, mostrarle que Dios está con vos, y va a ver cómo el tipo te va a querer aumentar el sueldo, como pasó con Jacob y Labán. No lo desarrollé todo, pero continuamente Labán le decía, bueno, pedí lo que vos quieras ahora, quédate conmigo. Claro que lo iba a querer dejar ir. Si el tipo creció, aumentó su poder económico, su poder adquisitivo. Vamos a Génesis 39, 20 al 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la... ¿Qué dice el verso 21? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Sí? ¿Quién estaba con José? Dios.
¿Qué pasaba con José? Todo lo que hacía lo prosperaba. Éxodo 3. Cuando alguien va a dar un fundamento en la iglesia, tiene que ser bien claro y bien fundamentado en la palabra. Tiene que estar. Amén. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Éxodo 33. Versículo 12 a 15. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Josué 1. Bueno, el 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Eso es lo que dice. Muy bien, hablamos de garantía. Hablábamos de que es la seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Ahora te pregunto, ¿cuál es la garantía de Dios? Porque hay gente que va como quien dice, va probando al azar y va viendo, bueno, si Dios está conmigo, me va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ustedes creen que le va a ir bien con el Señor? Amén. Y que ahí Dios va a estar. Amén. Pero cuando les leí la Biblia y dice que Dios estaba con José, José en ese momento estaba en condición de esclavo, había sido vendido por sus hermanos, había sido apartado de su padre. Fíjense que la Biblia en Génesis 37 muestra la historia de José, que tenía una túnica de colores, que su padre lo amaba más que al resto, y habla de que él tuvo 2 sueños, ¿está? Pero en ninguna parte, ustedes lean todo ese capítulo, en ninguna parte dice que Dios estaba con José. Ahora, cuando a José lo venden como esclavo, aparece Dios en escena y dice que José todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él. ¿Está? Parecía que todo venía bien. Estaba con el oficial de Faraón. Se enamora la mujer del oficial de Faraón de José.
le inventa lo que nosotros le llamamos una causa, dice que él intentó deshonrarla, abusar de ella, y lo agarra a su amo y lo mete preso, ¿sí? Lo mete preso. Cuando lo mete preso, vuelve a aparecer Dios en la escena y muestra que le da gracia a José ante el guardia cárcel, ante el encargado de cuidar los presos, ante la autoridad de la cárcel, vamos a decirlo así. Y dice que Dios estaba con José. Vuelve a aparecer Dios en escena. La gente durante años dice, Dios está conmigo, ¿por qué? Porque estoy próspero, porque ahora tengo trabajo, porque ahora tengo para pagar las cuentas, porque ahora tengo para darme los gustos. Dios está conmigo porque pude comprarme el auto, porque pude comprar la casa, porque pude alcanzar esto, o porque pude alcanzar lo otro. Pero la realidad es que Dios está con nosotros cuando las papas queman. ¿Dónde se ven los amigos? ¿En las buenas o en las malas? ¿En los boliches cuando tenemos para pagar la copa para que todos tomen? ¿En los asados los fines de semana donde tenemos para pagar? ¿O cuando no hay un peso, cuando no hay para comer, cuando estás enfermo? ¿Dónde siempre se nos enseñó ya nuestros padres, nuestros abuelos? ¿Sabés cuándo vas a ver si es un amigo de verdad? Cuando todo te esté yendo mal y permanezca ahí. Job tuvo amigos. Job tuvo 3 locos que cuando estuvo todo mal, aparecieron ahí y dice que lloraron con él y se dolieron con él. A pesar de que Job estaba en un proceso doloroso y tal vez no lo hubiese tratado adecuadamente, pienso yo, por su estado de ánimo. Sin embargo, ahí estaban y lo hicieron recapacitar y lo primero que le hicieron acordar es que se acuerde quién es Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la garantía en el propósito superior, el cristiano siempre espera que todo me vaya bien, que todo me vaya bien, que todo me salga bárbaro. Entonces, si estoy sano, Dios está conmigo. Ahora, si estoy enfermo, es porque estoy en pecado. Si mi matrimonio está bien, Dios está en mi matrimonio. Si mi matrimonio pasa una crisis, es porque algo hicieron mal y Dios se apartó. Y ese fue el concepto durante años que tuvo la iglesia. Se piensan que Dios es un Dios de lo bueno. Y se piensan que en las malas Dios se borra, como han hecho sus amigos, como han hecho hasta sus cónyuges, como han hecho hasta sus hijos tal vez. Entonces, ¿qué pasa? Medimos a Dios por el éxito que tengo. Si está todo bien, como le decía, cuando dicen, ¿cómo estás? Bendecido, prosperó y en victoria. Te puedo asegurar que le aumentaron el sueldo, que fue y se compró un asado que va a comer después de la reunión, que lo va a invitar al pastor, y todo eso. Fíjate, ahí está todo bien. Ahí está todo bien. Ahí estoy bendecido. Ahí estoy prosperado. Ahí estoy en victoria. Vos te das cuenta, cristiano, cuando lo ves sonriendo, bendiciones, ¿qué tal? Algo le fue bien, se compró un par de zapatos, el negro dijo. Algo le pasó. Entonces, ahí está bendecido. Pero cuando está mal, primero se borra la iglesia, no lo ve, ¿sí? Y si es más o menos maduro, aparece en la iglesia, pero con la cara te muestra que está todo mal. Entonces, como decía un abuelito, ¿por qué anda con esa cara de mate lavado? De mate cocido frío. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, bueno, Dios no está, Dios se borra. Ni hablar, se muere un familiar. Dios no me escuchó, Dios no me habló. ¿Cuántas personas han perdido sus hijos? Literal. En la Biblia y en la vida natural. ¿Cuántas personas han perdido un ser amado? Y lo primero que dicen por ahí es dónde estaba Dios. Y Dios seguía en su trono. Y el curso de la vida tenía que seguir. Ahora, ¿significa que Dios se fue? No. Aquí quiero ir que en un propósito superior hablamos de que hay un destino de grandeza y nos olvidamos la parte más importante. Y es la garantía que Dios nos da. ¿Cuál es la garantía que Dios nos da? ¿Que todo nos va a ir bien? ¿Cuál es la garantía que Dios nos da? ¿Que vamos a estar sanos hasta el final? ¿Cuál es la garantía que Dios nos da? ¿Que vamos a tener siempre dinero en el banco? ¿Cuál es la garantía que Dios nos da? Dios nos da una garantía
que incluye 2 por 1. La garantía de Dios es su palabra y la garantía de Dios es su presencia. Y dijo Dios, ve, porque yo estaré contigo. Dijo Dios, o sea, Dios habló. Y para hablar, ¿qué necesitas? Las palabras. ¿Qué te entregó? Una palabra. ¿Y cuál es la otra garantía? Yo estaré contigo. Entonces, cuando hablamos de la presencia, escuchen esto, para que vos puedas entender el concepto de lo que significa la presencia de Dios venga, la presencia de Dios nos toque, la presencia de Dios nos visite, la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Y sentía un calor, pastor, ¿qué es eso? Y si sentía frío, la presencia de Dios no estaba. Me agarraba un tembleque, y si no había tembleque, la presencia de Dios no estaba. ¿La presencia de Dios se manifiesta en lo visible o aún en lo invisible la presencia de Dios está? ¿Vieron esa canción que dice, aunque no pueda ver, está sobrando? Y pensamos que porque no sentí frío ni calor en la iglesia, Dios no estaba. O lo que es peor, pensamos que Dios estaba en la reunión y después en la parte del día, bueno, nos vemos hasta el miércoles que hay reunión y después nos vemos el domingo. Y en el escuadrón para los obreros tienen más presencia. ¿Qué es la presencia? Asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas. Ya te lo repito. Presencia es asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas. Entonces, cuando decía, Señor, explícame qué me quiere decir con todo esto, y recién hoy lo podía entender. Cuando Dios dice, ve, porque mi presencia estará contigo, está diciendo, en el lugar donde vos estés, yo voy a estar. Te pregunto, ¿en dónde estás vos hoy? ¿En qué casillero de la vida? ¿En el que te va todo bien? Gloria a Dios, por eso Dios está ahí también. Y se pone contento y gloria a su nombre por eso. No estoy en contra de eso. Pero ¿en qué casillero estás? ¿En el de la soledad? ¿Que todos me abandonaron? ¿Que no se acuerdan de mí? ¿En qué casillero estás? ¿En el de la enfermedad? ¿En el que se detectó algo que vos no esperabas? ¿En qué casillero estás? ¿En el que no hay recursos económicos para poder pagar las cuentas? ¿Que no hay recursos financieros para poder darte los gustos? ¿En qué casillero estás? ¿En el casillero de la soledad, de la tristeza, de la depresión, del abandono? Yo te puedo mostrar, José agarra, le interpreta los sueños al panadero, ¿se acuerdan? Y al copero. ¿Cómo le fue a uno y cómo le fue al otro? El copero pudo decir, gloria a Dios, el Señor me restituyó. El panadero no. Y dice que el copero se había olvidado de José. Estaba en una cárcel, en la cárcel del olvido. Encima le había hecho un favor, le dio un beneficio lo que José le dijo. Pero el copero se olvidó. ¿Cuántas personas vos ayudaste? O estuviste en sus momentos difíciles, o cuando venían y te apretaban, vos sí que sos bueno. ¿Ah? ¿Cuánto necesitaban? Y cuando necesitaban que el aporteo les pagué el abono, era más bueno que el pan. Y después, si te he visto, una persona que en su momento, hoy por hoy, tiene un trabajo efectivo y estable. Yo fui y hablé por eso. Mientras no había ingresado, mensajes todos los días. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Fui y hablé para que pueda conseguir ese trabajo que tanto esperaba. No me acuerdo cuántos asados, hubo promesas de asado,
casa, yate, de todo prometió. Se borró. ¿Cuándo vas a andar? No puedo, estoy ocupado porque gracias a mi esfuerzo, más ganudo, no hay problema. Tu esfuerzo, yo a tu esfuerzo no lo vi, que fue a hablar. Pero no hay problema, se olvidó. Y me frustré, decía yo, ¿cómo puede ser? Tan amigos que éramos. Encima que le di, me escuchaba, con la solución que le di, le solucioné los problemas en la casa, le solucioné los problemas de él, los problemas financieros, no sé cuántos problemas en uno solo. Pues tenía problemas con los padres, que este vago, que esto, que el otro. Y no es que era vago, no se le daba. Pero aparece un José, un hombre puerta, y dice, bueno, hace esto, lo hace, va y habla, pone la cara, se le da. Ahora los padres, ningún hijo como él, pero yo no me olvido cuando decían que era un vago. Que era esto, que ahora más bueno, más que bueno, con G de grande, más bueno que el pan el tipo. Pero se olvidó. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Y algo que Dios me llevó es que yo no necesitaba ni de las gracias de esa persona y no necesitaba del reconocimiento de esa persona. Algo que Dios me dejó en claro que yo no me olvidé. Y cuando vinieron los momentos difíciles y tiempos difíciles, es ahí donde aprendí a conocer a Dios. Por eso es que lo predico de una forma diferente tal vez a otro, porque no te hablo solo de lo que dice la Biblia, te cuento lo que esto hizo en mí y lo que pasó conmigo y la experiencia personal. Y Dios es el clásico amigo que cuando está todo bien se goza con vos, pero te deja en el sentido que disfrutes, que estés bien, que no hay problema. Pero cuando las papas queman es ahí donde Él aparece, es ahí donde aparece su garantía. Cuando todos se olvidan es ahí donde Él aparece y dice, tranquilo, porque yo estaré contigo. Y de cierto te digo que te bendeciré. Y ese te voy a bendecir no tiene solamente que ver con lo económico, como se le metió en la iglesia durante años. Soy una persona bendecida cuando estás de pie. Soy una persona bendecida cuando ves a tus hijos con salud. Soy una persona bendecida cuando tenés tus seres amados bien. Y aun cuando estén mal, sos una persona bendecida. Es algo que Dios nos da la garantía de que su presencia nos acompañará. Y en los momentos difíciles, en tiempos de aflicción te busqué, en tiempos de aflicción clamé ante ti y tú me oíste. Cuando vos lees la Biblia, Dios continuamente aparece cuando claman en la aflicción, cuando escuchó la oración del pueblo de Israel cuando estaban oprimidos, cuando eran esclavos, ahí oyó su clamor Dios. No es que se borró, dijo, bueno, arréglense. Dios siempre aparece cuando las cosas parecen que van mal. Porque aún en medio de la tempestad y de que todo está mal, Dios tiene el control de las cosas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, a fin de darle a aquellos que están esperando. Lean Jeremías 29:11 y siempre que Dios aparece nos dará la garantía de que todo va a estar bien. Si estás enfermo, tranquilo que la presencia de Dios estará ahí. Mejor compañía que esa no vas a tener, mejor compañía que esa no vas a encontrar. Ese es nuestro Dios. Esa es la garantía en el propósito superior. Y todo hombre de Dios, por eso te leí. Si lo ves en Abraham, Dios estuvo con Abraham. Luego te vas a Isaac, Dios le habla a Isaac. Luego te vas a Jacob, con José. Si te fijas con Gedeón, con Josué, con Moisés, con Jesús. ¿Qué fue lo que más le pesó a Jesús? Porque todos dicen a Dios, no se lo cuestionan. Muchas veces he dicho eso y he sido eco de eso. Pero cuando leo la Biblia con el entendimiento, digo, sí, a Dios muchas veces Jesús en un momento lo cuestiona. Y a mí me dijo, no, Jesús jamás sí lo cuestiona. Eli, Eli, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No le hace una pregunta? Y una pregunta no es sinónimo de cuestionar. Cuando vos preguntás es porque querés saber algo, ¿no? ¿Sí? Y fíjate que, ¿por qué me has desamparado? Te puedo asegurar que a Jesús ni siquiera le dolieron tanto los latigazos como el dejar de sentir la presencia de sus padres sobre él. ¿Por qué? Porque en un momento me imagino en su humanidad,
la garantía de que todo va a estar bien en esto que me está pasando, no la siento. Ahora te pregunto, ¿Dios se había ido? Muchos dicen que Dios le da la espalda a Jesús porque Él estaba cargando con el pecado del mundo. Y Dios aborrece el pecado y no puede mirar el pecado. Y les dije, ¿cómo que no? Pero Él no estaba viendo el pecado. Él estaba un propósito superior al de cualquier ser humano en la tierra. Estaba Jesús, su Hijo. Y que Dios haya permitido ese momento, esa transición de Jesús, no significa que Él no estaba. ¿Por qué? Porque luego Jesús aparece resucitado, según nos relata la Biblia, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? ¿Quién lo resucitó? Dios. Ah. O sea, ¿se fue Dios o no? No. ¿Está mal que yo le pregunte a Dios, Señor, por qué esto me pasa? No. Lo más probable es que recibas una sola respuesta. En medio de tu aflicción, de tu problema, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Mi presencia irá contigo. No, pero yo quiero que me va a ver si en el banco me va a bendecir, si voy a ir y voy a cobrar dólares. Mi presencia irá contigo. Porque los dólares son buenos cuando quieren dólares, amén, gloria a Dios, pero se terminan. Pero la presencia de Dios estará, aun cuando no tengas dólares, aun cuando no tengas para comer, aun cuando parece que las cosas te van mal, ahí está la garantía de Dios, ahí está su presencia, su palabra, diciendo que las cosas van a cambiar, que va a haber un proceso que vas a tener que pasar, pero a la larga vas a ver que todas las cosas terminan para bien. Pónganse de pie. Y Dios bendiga a cada persona que va a oír este mensaje. Paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga en gran manera.